Muchas personas ven la muerte no como el final, sino como el comienzo de algo mucho más importante. Es un pensamiento muy conmovedor. Alguien como el Padre Pío tuvo una vida que fue como un viaje al cielo. Justo antes de morir, le ocurrió algo asombroso que dejó sin palabras a todos los que le rodeaban. La salud del Padre Pío era mala en 1968, pero su espíritu era fuerte, era inamovible. No quería dejar su trabajo, aunque estaba débil y muy enfermo. No paraba hasta oír confesiones. A menudo decía que quería morir sin dejar de hacer el trabajo de su vida, sus oraciones y su servicio. Imagínatelo yendo siempre más allá y viviendo cada día como si fuera el último. Nunca sabía si viviría un día más, así que cada noche, cuando se despedía de sus hermanos capuchinos, les pedía que rezaran por él al Señor. La muerte no le asustaba, pero podía sentirla, como una sombra que siempre estaba dispuesta a llevárselo. Por favor, haz clic en el botón Me gusta y suscríbete al canal si te gusta lo que estás viendo y quieres ver más historias como esta. Nos ayudas a contarte más historias como esta. Unos meses antes de morir, pidió que pusieran una imagen de San José junto a su celda. Todos los días se detenía allí y miraba la imagen en silencio. Poco después nos enteramos de que había pedido a San José una muerte tranquila. Durante esas semanas, una extraña calma invadió el monasterio. Mucha gente dice que había un silencio misterioso en los pasillos, en las habitaciones e incluso en las zonas generales. El Padre Pío rezaba cada vez más a medida que se acercaban sus últimos días. Desde las oraciones que rezaba de niño en Pietrelcina hasta el solemne Padre Nuestro, que rezó en su celda durante sus últimas horas, la oración le acompañó siempre, en los buenos y en los malos momentos. Toda su vida fue una oración, una conversación con Dios que nunca terminaba. El Padre Pío siempre supo que su tiempo en la tierra era corto y que iba caminando al cielo. Esperaba con impaciencia el día en que volvería a estar con Dios para siempre. Un día escribió al Padre Agostino para decirle que estaba cansado de vivir en la tierra. Decía que su vida aquí era una amarga tortura y que le aterraba la idea de perder a Jesús. Justo antes de morir, se dirigió a sus superiores y les pidió humildemente que rezaran por él. Fue el último acto de su devoción de por vida. Su historia no es solo el final de un viaje, es también un recordatorio de cómo la fe puede cambiar tu vida y darte una esperanza que dure para siempre. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegaba a su fin, pasó sus últimos momentos en una profunda presencia espiritual. La noche antes de morir, Pío renovó sus votos de ser franciscano, a pesar de estar muy enfermo. Susurraba Jesús María mientras sostenía su rosario, mostrando la fuerza de su fe. Hacia las 2:30 de la madrugada, algo muy interesante cambió. El Padre Pío, conocido por sus experiencias místicas, tuvo de repente visiones que nadie más podía ver. Dijo en un susurro: «Veo a dos madres». Podría ser una referencia a la Virgen María y a su propia madre, que también se llamaba María. Esta falta de claridad dio a sus últimas horas un aire misterioso. El último día, los estigmas, que mostraban su sufrimiento espiritual, empezaron a desvanecerse. La gente que estaba allí decía que las escamas se le caían de la mano, lo que significaba que el milagro había terminado. Después de su muerte, los médicos no pudieron encontrar ningún signo de los estigmas. Su piel estaba lisa y sana, lo que les hizo creer que Dios le había ayudado. La habitación olía a azahar, que durante mucho tiempo se ha relacionado con el Padre Pío. El funeral del Padre Pío fue muy lujoso, lo que demostró el impacto que tuvo en la vida de la gente. Alrededor de 100.000 personas acudieron a llorarle, y desde helicópteros
Se lanzaron flores y estampas sobre ellos. Su última morada, en una cripta de granito bajo el altar de la iglesia, sigue atrayendo a personas que quieren aprender de un hombre cuya vida fue un canal de la gracia de Dios. A menudo decía: «Puedo ayudaros más desde el cielo que en la tierra». Cumplió su palabra, y sus discípulos aún le siguen y siguen sus consejos. Su misión perdura después de su muerte. El Padre Pío celebraba misa en San Giovanni Rotondo, y el aire se llenó de una profunda energía espiritual. Se trataba de un acontecimiento especial. No era una misa cualquiera. Era una misa de acción de gracias por la Red Mundial de Grupos de Oración, que recientemente había sido reconocida por el Santo Oficio de Roma. El Padre Pío estaba muy contento porque sabía que todo su trabajo para consolidar estos grupos había dado sus frutos y que ahora funcionaban bien en todo el mundo. Cuando se alejaba del altar, se sintió débil y estuvo a punto de caerse, pero sus hermanos capuchinos le cogieron rápidamente y evitaron que se cayera. Con tantos rostros frente a él, la voz temblorosa y quebrada del Padre Pío era lo único que podía conectarlo con sus hijos. «Hijos míos, hijos míos». Más tarde, ese mismo día, el Padre Pío se asomó a una ventana del monasterio para bendecir a la gente de la pía de abajo, a pesar de que ya estaba muy enfermo. Con la ayuda de sus dos hermanos, su presencia en la ventana demostró cuánto amaba a sus hijos espirituales. Aquella noche, hacia las 21 horas, el Padre Pío llamó al Padre Pellegrino por el interfono, lo que fue un momento muy conmovedor. Cuando Pellegrino entró, vio al Padre Pío llorando, lo que era extraño para el monje, normalmente tranquilo. Pellegrino se aseguró de que todo iba bien antes de volver a sus aposentos tras consolarlo y decirle la hora. Durante estos tranquilos momentos de reflexión, el Padre Pío dijo que quería renovar sus votos religiosos. Recitó su promesa de ser pobre, santo y obediente con gran sinceridad. «Yo, Padre Pío de Pietrelcina, juro y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco y a todos los santos, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio». Aunque padecía artritis y sufría mucho, aquella noche ocurrió algo sorprendente. En un gran cambio con respecto a la frecuencia con que necesita una silla de ruedas, el Padre Pío fue capaz de levantarse y caminar rápidamente hasta la veranda sin ninguna ayuda. Cuando llegó a la veranda, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Alargó la mano y encendió la luz él mismo. Luego se concentró en un punto concreto del porche, como si pudiera ver más allá de lo que veía. ¿Te hace sentir algo esta historia? Si es así, danos un me gusta y un super gracias para mostrarnos tu apoyo. Gracias por tu ayuda. Nos hace querer compartir más historias increíbles como esta. Por la noche, cuando todo estaba muy tranquilo, el Padre Pío se puso de pie en la veranda y miró hacia adelante, hacia donde llevarían su cadáver dentro de unas horas. Justo entonces, una oleada de enfermedad lo golpeó. Estaba débil y no podía sostenerse, por lo que tuvo que volver a su habitación inmediatamente. Su piel se volvió muy pálida, lo que era una clara señal de que sus fuerzas se estaban desvaneciendo rápidamente. Repetía una y otra vez, «Jesús, María», pero su voz era cada vez más baja. En la pared había una foto de los padres del Padre Pío, y a medida que su enfermedad empeoraba, le llamó la atención. Dijo con voz confusa, «Pero yo veo dos madres». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras se desmayaba a causa de un fuerte ataque de asma. Como estaba luchando tanto, la habitación se enfrió y su respiración se dificultó. Su piel se enfrió y se humedeció. Un médico llegó a su lado en cuestión de minutos y le puso una inyección y le administró oxígeno para intentar que su respiración
volviera a la normalidad. Pero a medida que el trabajo médico se hacía más duro, también lo hacía el espiritual. Los capuchinos rezaron en voz alta: Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma. Sus voces eran tranquilas, lo que destacaba sobre el caos que se vivía a su alrededor. El padre Paolo dirigió la extrema unción, mientras el padre Pío, que era plenamente consciente de lo que ocurría a su alrededor, luchaba por respirar. Aunque tenía frío y sudaba mucho, parecía estar en paz. Se le administró una inyección de urgencia directamente en el corazón porque su estado apuntaba a un infarto. En sus últimos momentos, la fe del padre Pío no flaqueó. Mientras perdía la capacidad de hablar, sus labios se movían silenciosamente para formar el nombre Jesús. Sus hermanos espirituales, los capuchinos, le llamaron, esperando ver algún signo de reconocimiento. Abrió los ojos por última vez y les miró con amor y un atisbo de despedida. El padre Pío murió en paz a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, mientras sostenía cerca su rosario. Antes, el 20 de septiembre, se celebró el 50 aniversario de la recepción de sus estigmas. Era un gran día, y muchos de sus seguidores que vivían lejos acudieron a una misa de alba para honrarlo. Para ellos, fue un día muy importante. Para el padre Pío, no era más que otro día dedicado a su fe, en el que seguía haciendo las cosas que siempre había hecho: servir a los demás y rezar. Esto demostró lo entregado que estaba a su camino espiritual. Hoy es el 50 aniversario de los estigmas, y la misa en la iglesia fue un acto sencillo y reflexivo, muy en la línea de lo que quería el padre Pío. No hubo discursos ni grandes fiestas. En su lugar, hubo una tranquila celebración de fe y devoción. El santuario se llenó de cientos de rosas de color rojo intenso, que representaban la profunda devoción del padre Pío a la pasión de Cristo. Las hermosas rosas se colocaron también sobre el crucifijo en el que recibió los estigmas en 1918. Fue un emotivo homenaje a los 50 años que pasó llevando las llagas de Cristo. Los asistentes a la misa se sintieron conmovidos por las lágrimas de dolor y devoción del padre Pío. No solo participó en la misa, sino que la vivió con cada uno de sus movimientos y expresiones, reviviendo la muerte de Cristo en la cruz. A menudo tenía lágrimas en la cara, que enjugaba rápidamente con su pañuelo. Por orden de sus jefes, la misa fue breve. Solo duró 30 minutos. Al día siguiente, el padre Pío había muerto. Los asistentes a la misa de aniversario y al Congreso Internacional de Grupos de Oración quedaron conmocionados. Muchos de sus hijos espirituales estaban con él al final de su vida, lo que parecía un regalo de Dios. Sí, el padre Pío llevaba mucho tiempo pensando en cuándo moriría. En 1966 le dijo a su sobrina Pia Forgione Penelli que no viviría más de 2 años. Más tarde, le dijo a un amigo que moriría a los 81 años, lo que resultó ser cierto. Estaba muy segura de que su tiempo estaba a punto de acabar. Incluso le rogó al padre Onorato Marcucci, un estrecho colaborador, que volviera pronto de vacaciones para que su familia y amigos pudieran estar con él cuando se acercaba su muerte. El padre Pío tuvo visiones del edificio que se levantaba a su alrededor. Le dijo a su hija espiritual, Josephine Bove, que moriría cuando estuviera terminada la cripta de la iglesia de Notre-Dame de Grâce. Aunque él quería ser enterrado en una tumba sencilla en vez de en una gran cripta. Aunque la nueva iglesia se terminó en 1959, la cripta no se terminó hasta mucho después, lo que complicó aún más la historia de sus últimos días. El padre Pío falleció 16 horas después de pronunciar sus últimas palabras. Dejó tras de sí un legado misterioso, pero aún queda por contar una parte aún más asombrosa de la historia.
Una conmovedora historia tuvo lugar en la concurrida zona de San Giovanni Rotondo, pocos días antes de que muriera el Padre Pío. Una mujer de Catania, Sicilia, tenía un deseo sencillo pero profundo: ver al Padre Pío y besarle la mano. Debido a las multitudes y a su falta de dinero, su sueño parecía imposible. Pero después de tener un sueño vívido, en el que el Padre Pío le decía que tenía que visitarle rápidamente, pidió dinero prestado y realizó el viaje. Su persistencia conmovió a un amable sacerdote que concertó una breve cita. A su paso, el Padre Pío se detuvo, la miró con ternura y la bendijo de una manera que la hizo llorar. Le dijo al Padre Pío lo agradecida que estaba por este inesperado don de gracia. No sabía que esta sería una de sus últimas bendiciones antes de morir 15 días después. Al mismo tiempo, la historia de Gino Pien sacó a la luz otro asombroso acto de bondad del Padre Pío. Gino, un devoto de Biella, estaba disgustado por la salud de su hija María Pía, que creía muy mala porque podía tener un tumor o una peritonitis. Pidió ayuda al Padre Pío a través del Padre Alberto. La respuesta del Padre Pío fue clara. María Pía no debía moverse y debía ser operada de inmediato si era necesario. Pocas horas después de la oración del Padre Pío, María Pía mejoró milagrosamente. Su recuperación fue tan completa que fue enviada a casa desde el hospital inmediatamente. Esto ocurrió justo un día antes de la muerte del Padre Pío, y a menudo se considera su último milagro. Mientras tanto, a Marisa Liberati, nacida en Roma e hija espiritual del Padre Pío, le encantaba recibir consejos espirituales de él cada 2 semanas. También quería que el Padre Pío diera la primera comunión a sus 2 sobrinas. Les dijo que estaría encantado de darles la comunión cuando terminaran su educación religiosa en Roma. Lucía y Anna, sobrinas de Marisa Liberati, terminaron su educación religiosa en San Giovanni Rotondo. Estaban entusiasmadas por hacer la primera comunión, que es un gran paso espiritual. Sus padres dudaban y se demoraban, pero Marisa, inspirada por un sueño, decidió llevar a las niñas enseguida al Padre Pío. La voz del Padre Pío era urgente en su sueño, diciéndole que actuara con rapidez en lugar de ir a Lourdes. Ella escuchó esta llamada e hizo planes para que las niñas fueran a San Giovanni Rotondo mientras estaban vestidas con sus trajes de primera comunión. Aquel triste 22 de septiembre, la iglesia estaba llena de fieles que formaban parte de los grupos de oración mundiales del Padre Pío. Era un día espiritual muy importante, y el Padre Pío estaba allí, aunque débil y enfermo. Su presencia fue un consuelo para los presentes. En una ceremonia muy emotiva, dio la Sagrada Comunión a Lucía y después a Ana. Fue un momento feliz en su vida. Ana Fanoni fue la última persona que recibió la Sagrada Comunión de manos del Padre Pío antes de morir al día siguiente. A lo largo de su vida, el Padre Pío mostró una fe y una devoción inquebrantables. Estaba seguro de que Dios estaba con nosotros y de que todo saldría bien. Enseñaba que la mejor manera de conectar con Dios era a través de la oración y la humildad. A menudo decía: la oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Sus enseñanzas hacían hincapié en la gracia de la humildad, la virtud de la pureza y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, especialmente cuando uno se enfrenta a grandes problemas en su vida. El Padre Pío tenía una profunda visión espiritual. Veía la vida como un campo de batalla, y cada batalla como un paso hacia la victoria final en el paraíso. Decía a sus discípulos que mantuvieran la calma y la resignación en los momentos difíciles y que confiaran siempre en el amor de Jesús para protegerles. Jesús nunca os abandonará, les decía, reforzando la idea
de que el sufrimiento en la tierra es efímero comparado con la recompensa eterna que les espera en el paraíso. Cuando el tiempo del Padre Pío en la tierra llegó a su fin, sus palabras y acciones siguieron inspirando y guiando a sus hijos espirituales. Dejó un legado de fe que durará mucho más que su propia vida. De nada. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, deja un me gusta e incluso un súper gracias para mostrar tu apoyo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo.